Si alguien te dijera que en plena reunión familiar, tu nuera se pondrá de pie para anunciar que tú estás embarazada a los 60 años, ¿cómo reaccionarías? Ridículo, ¿verdad? Yo también habría soltado una carcajada, si no hubiera sido yo la que se quedó paralizada ahí, justo en medio de los gritos de emoción por algo completamente imposible. Pero 3 semanas después, fui yo quien les cobró cada segundo de aquella humillación. ¿Adivinas qué pasó después de ese anuncio? ¿Alguna vez viviste algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Y empecemos esta historia. Todo ocurrió en la tarde del aniversario número 40 de mi boda con Luis Márquez. Él había fallecido hace 6 años, pero yo quería honrarlo de una forma que realmente significara algo. Nuestra casa Márquez en Ciudad de México estaba repleta de familiares. El aroma del pay de manzana de tía María se mezclaba con el olor a madera vieja del piso. El ambiente era cálido, familiar. Y por un instante pensé que estaba bien, que la vida por fin se sentía ligera. Fue entonces cuando me puse de pie para compartir la decisión que llevaba meses guardando. Para honrar la memoria de Luis, dije con voz serena: he decidido donar una parte importante de mis bienes para crear una beca con su nombre. Una beca para jóvenes de medicina con recursos limitados. La familia rompió en aplausos. Tía María tenía los ojos vidriosos. Yo sentí que por fin respiraba. Pero cuando miré hacia mi nuera, Clara Montiel, noté que ella no aplaudía. Solo miraba fijamente a mi hijo Luis Alberto con una mirada fría y calculadora. Él asintió apenas con el rostro tenso. Ese segundo bastó para despertarme una inquietud conocida, como la calma rara antes de una tormenta. Y entonces Clara se levantó. La sonrisa radiante volvió a su cara como si nada hubiese pasado. Alzó su copa y de alguna manera su presencia hizo que la sala entera quedara en silencio. Siempre tuvo ese don. ¡Qué gesto tan hermoso, suegra!, dijo con una voz limpia, dulce. Y aprovechando esta ocasión tan especial, quiero anunciar algo aún más importante en nombre de mi suegra. Remarcó más importante con una sutileza venenosa, como si mis palabras hubieran sido poco relevantes. Sentí el mal presentimiento crecer dentro de mí. Se acercó, puso su mano en mi hombro. Su toque estaba helado, aunque su sonrisa seguía cálida. Miró a todos como actriz arriba del escenario y proclamó clara, segura, sin titubeos: mi suegra está embarazada. El silencio cayó sobre la sala como un vidrio que se rompe sin hacer ruido. Esta vez no era atención, era shock puro. Yo, 60 años. Mi esposo, muerto hace 6. Me quedé petrificada. El tenedor se me resbaló de la mano y golpeó el piso con un sonido metálico que me sacudió el pecho. 3 segundos, solo 3 para intentar recuperar el aliento. Abrí la boca para negar, pero ya era demasiado tarde. «¡Dios mío!», gritó tía María. «Es un milagro, tío Roberto», siempre tan racional, balbuceó. «No lo creo, pero qué maravilla del Señor». Los sobrinos sacaron sus celulares para grabar. La sala se convirtió en un caos de voces, preguntas y exclamaciones. Nadie dudó. Era tan absurdo que la única explicación posible en sus mentes era un milagro. Y en medio de toda esa euforia nadie recordó mi beca. La obra maestra de teatro de Clara había surtido efecto. «No, Clara, ¿qué estás diciendo? Yo no...». Intenté hablar, pero mi voz se perdió bajo el ruido. Ella apretó suavemente mi hombro, se inclinó hacia mí y sonrió con una ternura que olía a veneno. «¿Verdad, suegrita? Usted no quiso decir nada por pena. Yo sé cómo es usted tan humilde. Pero una noticia así hay que compartirla». Acababa de convertir mi negación en timidez ridícula. Perfecto, impecable. Si yo insistía que era mentira, quedaría como una anciana avergonzada de un embarazo tardío. Me dejó muda. Pensé, ¿qué está pasando en mi propia casa? Todos voltearon hacia mi hijo. Luis Alberto estaba pálido como el yeso, los puños apretados, respirando hondo, como alguien a punto de desmayarse.
y con una voz reseca, temblorosa, dijo: «Sí, es verdad. Nosotros también. Estamos sorprendidos». Él no se atrevía a mirarme. Esa mirada era la de un cómplice. La mirada de alguien que sabe que está haciendo algo malo, pero es demasiado cobarde para detenerse. Sintiendo que el aire se me escapaba del pecho, caminé tambaleándome hacia la cocina con el pretexto de ir por agua. Clara Montiel venía justo detrás de mí. Apenas la puerta se cerró, su sonrisa desapareció por completo. «¿Por qué hiciste eso?», pregunté con la voz temblando. Ella no respondió de inmediato. Solo sirvió un vaso con agua, me lo extendió y sonrió con desprecio. Su voz, cuando por fin habló, fue un susurro afilado. «No arruine la función, suegra. Recuerde algo. Una viuda de 60 años que insiste en que no está embarazada, mientras toda la familia cree que sí. ¿Cómo cree que se va a ver?». Se detuvo. Clavó sus ojos en los míos sin un gramo de emoción. «Cuanto más absurdo, más fácil será que todos piensen que usted está perdiendo la cordura». Un escalofrío me atravesó la espalda. Eso no era una broma cruel, era una amenaza. Ella quería anularme, borrarme como persona, volverme inofensiva. Regresé a la sala con el corazón pesado, casi arrastrando los pies. Vi a mi hijo Luis Alberto inclinado sobre su celular sin levantar la mirada. Me quedé detrás de él sin querer y de reojo alcancé a leer la pantalla todavía encendida. El mensaje venía de C. «Ya quedó, avísame». Luis Alberto escribía con los dedos temblorosos: «Todo bien». Mamá no se atrevió a decir nada. Levanté la vista. Desde el otro lado de la sala, Clara atrapó mi mirada. Me sonrió con una mueca ladeada victoriosa, como quien acaba de completar un truco sucio y sabe que nadie puede desenmascararlo. La familia lloraba de emoción, y mi hijo y mi nuera se reían a espaldas de una viuda de 60 años. Todavía no entendía con exactitud por qué lo hacían, qué ganaban con esta humillación absurda. Pero sí sabía una cosa: esa mirada fría que Clara me lanzó cuando anuncié el fondo de becas y su amenaza disfrazada de sonrisa estaban conectadas. Aquello no era un chiste, ni un malentendido, ni un impulso infantil. Era un plan, una obra montada cuidadosamente, y yo era el único objetivo. Pero ¿de verdad lograrían su cometido, o sería yo quien les enseñara que eligieron a la persona equivocada para manipular? Quédate conmigo hasta el final para saber lo que ocurrió después, porque lo que venía apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que los familiares se marcharon, la casa Márquez se volvió inmensa y silenciosa de una forma casi insoportable. Las risas y conversaciones de hacía unos minutos aún flotaban en el aire, pero para mí ya no eran recuerdos agradables, sino fragmentos de vidrio filosos, dispersos y fríos. Observé el montón de platos sin lavar, las migas de pay de manzana esparcidas sobre la alfombra, el mantel arrugado por tantas copas y tantos platos que habían pasado por encima. Otros años yo misma habría recogido todo para conservar un poco del calor familiar. Pero esa noche simplemente no tenía fuerzas. Mis piernas estaban débiles, como si hubiera atravesado una tormenta que nadie más había visto. Subí las escaleras arrastrando los pies. Cada escalón pesaba como si me añadiera un año más encima. Aquella noche casi no dormí. Cada 15 minutos sonaba el teléfono, llamadas para felicitarme por el supuesto embarazo milagroso que Clara Montiel había inventado. Todos querían saber si estaba con antojos, si ya tenía pensado un nombre para el bebé. Se reían, me hacían bromas, hablaban con emoción, y yo solo podía responder con voz mínima: «Estoy un poco cansada. Gracias». Y colgaba antes de que la garganta se me cerrara por completo. ¿Cómo podía explicar algo así? ¿Cómo decir que mi nuera me había convertido en una burla? ¿Quién lo creería si yo misma apenas podía creerlo, aún siendo la persona que estuvo ahí inmóvil, mientras 40 personas se reían sin darse cuenta de que estaban riéndose de mí? Apenas amanecía cuando la puerta de mi habitación se entreabrió.
Clara entró con un vaso de leche caliente en la mano. La escena fue tan extraña que me sobresalté. Ella jamás hacía eso. En los 3 años que había vivido conmigo, casi nunca se había preocupado por mí. Yo era como una sombra envejecida, rondando por la casa, cocinaba, limpiaba, veía televisión en un rincón sin que nadie me preguntara qué estaba viendo. Ella pasaba junto a mí como si yo fuera invisible. Me acostumbré a esa indiferencia. A ser el telón de fondo en una casa que antes había resonado con la risa de Luis Márquez. Pero desde hace 6 meses, desde que el abogado mencionó accidentalmente el valor real de los bienes que mi esposo había dejado, todo cambió. Clara se volvió atenta, demasiado atenta, dulce, demasiado dulce, cuidadosa, demasiado cuidadosa. Me preguntaba si estaba durmiendo bien, me llevaba fruta a la habitación, se paraba detrás de mí cuando servía té, como si temiera que lo derramara. Toda esa cortesía no me hacía sentir acompañada. Me helaba la espalda. Y esa mañana, cuando colocó el vaso de leche en la mesita, como si fuera una nuera ejemplar, supe que algo no estaba bien. Suegra. Lamento lo de ayer, dijo con una voz suave, casi como un susurro. Solo quería hacer la reunión más alegre. No pensé que todos lo creerían de verdad. Dejé la taza que tenía en la mano sobre el platito. El sonido seco de la porcelana chocando llenó la habitación como un golpe. La miré directo a los ojos. ¿Una broma? ¿Te parece una broma ponerte frente a 40 personas y anunciar que tu suegra, con 60 años, está embarazada? No levanté la voz. No lo necesitaba. Cada palabra cayó como una piedra. El rostro de Clara tembló apenas, pero recuperó la compostura enseguida. Yo no imaginé que lo tomarían tan en serio, murmuró. Toda la noche contesté llamadas sin saber qué decir. ¿Tú tienes idea de lo que fue eso?, pregunté con un tono sereno pero helado. Ella apartó la mirada. Yo les explicaré, dijo y salió del cuarto sin esperar mi respuesta. Sus disculpas eran como una cáscara vacía, ruido sin contenido, un formalismo hecho para cumplir. Me quedé sentada un buen rato sin moverme. Tenía que salir. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquella casa que empezaba a cerrarse sobre mí como un puño. Me vestí, tomé mi bolso y bajé las escaleras con la intención de caminar un rato en el parque, como hacía cuando sentía el alma pesada. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta recordé algo. La bufanda de Luis. El último regalo que él me hizo estaba en algún lugar del sofá. Me di la vuelta para buscarla. La puerta de la sala quedó entreabierta. Yo estaba a punto de entrar, pero la voz de Clara Montiel resonó suave, fría y tan nítida que me detuve de golpe como si alguien me hubiera sujetado del brazo. Tenía que hacerlo. ¿No te diste cuenta? Cuando ella habló de la beca, todos la aplaudieron. Pero en cuanto dije que estaba embarazada, todos se olvidaron del tema. Me quedé helada. Ni siquiera me atreví a respirar. La voz de mi hijo Luis Alberto respondió temblorosa como la de un niño atrapado en plena travesura. Pero, mentira sí. ¿Está bien? El tono de Clara cambió al instante, afilado como una navaja. Claro que sí. La próxima semana diré que perdió al bebé por un susto. Todos sentirán lástima. Y en ese punto, ¿quién va a creer que sigue lúcida como para manejar sus bienes? Hubo un silencio breve, pero su voz volvió todavía más clara, más cruel. Cuando todos crean que está perdiendo la razón, la carta poder caerá en nuestras manos. Es fácil, está débil y es fácil de manejar. Sentí que el pasillo entero daba vueltas. Retrocedí. Mi mano buscó la pared para no caerme. El corazón era como si 2 manos invisibles lo apretaran con fuerza. Eso no era una broma. No era un malentendido. No era un momento de impulsividad. Era un plan. Un plan calculado, construido paso a paso, con cada mirada, cada gesto falso, cada palabra dulce que Clara me había lanzado durante meses.
incluso el vaso de leche tibia que me llevó por la mañana. Todo formaba parte del mismo guión, convertirme en una anciana confundida. Yo no era su suegra, era su objetivo. Dejé de lado la idea de ir al parque. Subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me dejé caer contra el piso frío. Todo mi cuerpo temblaba. No de frío, sino de la brutal certeza de que ya no era la madre en aquella casa. Solo era un obstáculo que querían borrar en silencio. Tomé el teléfono. Marqué el número que conozco mejor que mi propia fecha de nacimiento. Bueno, una voz masculina grave tan familiar que casi me hizo llorar. Marco. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló. Soy yo. Estoy en peligro. Necesito que me ayudes. Y en ese mismo instante lo supe, la farsa de ellos había terminado. Y mi guerra apenas acababa de comenzar. No imaginaba que unas horas después sería la misma Clara quien tocaría a la puerta de mi habitación, con una sonrisa aún más aterradora que la amenaza que había susurrado la noche anterior. La llamada con Marco Márquez fue breve. Yo no lloré, no me desahogué, no exageré nada. Simplemente le conté la verdad con una frialdad quirúrgica, como si estuviera reportando un incidente, y no el derrumbe de mi propia vida. El silencio al otro lado me bastó para saber que mi hermano entendía la gravedad del asunto. Hermana, escúchame bien. Su voz se volvió dura sin el tono juguetón de siempre. No puedes enfrentarlas directamente. No debes demostrar que escuchaste nada. Si lo haces, solo acelerarán su plan. Buscarán cualquier pretexto para probar que estás perdiendo la cordura. Entonces, ¿qué hago? Susurré como si mi voz pudiera quebrarse. Tienes que jugar su juego, dijo Marco firme. Desde este momento acepta el papel que ellas creen que tienes. Conviértete en la señora confundida que supuestamente acaba de descubrir que está embarazada. Deja que piensen que caíste en la trampa. Solo cuando bajen la guardia, podremos cambiar las piezas del tablero. Colgamos. Me quedé sentada en la orilla de la cama sin mover un músculo. El consejo de Marco era tan aterrador como inevitable. Para sobrevivir en mi propia casa, debía tragar mi indignación y ponerme una máscara. Ya no era una cuestión de orgullo, era una cuestión de existencia y de lucidez. Respiré profundo, abrí la puerta del cuarto y salí. En el comedor, Clara Montiel y Luis Alberto estaban sentados frente a sus platos. Al verme, ambos tuvieron un pequeño sobresalto. Me acerqué despacio, forzando una sonrisa tímida. Estuve pensando, dije con una vacilación perfectamente calculada. Lo del embarazo. Al principio me dejó en shock, pero quizá es voluntad de Dios, un regalo que su papá me envía desde el cielo. Vi cómo los hombros de mi hijo se relajaron de inmediato. Él realmente creyó que yo había aceptado aquella mentira absurda. Clara me observó con desconfianza unos segundos, hasta que vio justo lo que quería ver, su misión. Entonces sonrió una sonrisa victoriosa que conocía demasiado bien. Sabía que lo entendería, suegra, dijo con un tono meloso. Ya verá que todo saldrá bien. Ese día comenzó mi actuación. Por las mañanas fingía náuseas y decía que tenía malestares del embarazo. Clara me preparaba atolito de jengibre con toda la dulzura de alguien que quiere quedarse con tu alma. Luis Alberto, nervioso, preguntaba si quería ir al médico. No, hijo, leí que es normal. En los primeros meses, contestaba yo, mientras escondía en mi cuarto un cuaderno diminuto donde registraba cada detalle, cada frase, cada manipulación. Cuando Clara casualmente escondió mis lentes de lectura, yo no me enojé. Caminé por toda la casa con aire perdido, hasta que ella los descubrió en la canasta de ropa sucia. «Ay, suegra, qué distraída está últimamente», dijo con risa suave. «Sí». «Debo haberlos olvidado», respondí, y anoté otro punto en la lista de sus tácticas. Mi vida se volvió una obra de teatro con 2 actos. De día yo era Elena Márquez, la viuda de 60 años, supuestamente viviendo un milagro, y cada día más confundida.
débil, vulnerable, totalmente dependiente del cuidado de mi nuera y mi hijo. De noche, cuando todos dormían, yo me transformaba en otra persona. Me sentaba en la oscuridad escribiendo con mano firme cada mentira, cada gesto, cada plan oculto. El cuaderno escondido bajo la tabla floja del piso crecía como un archivo silencioso, un testigo de que estaba más cuerda que nunca. Comencé también a observar el pasado de Clara con ojos distintos. Ella era demasiado discreta. Nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba a sus padres. Cuando le pregunté alguna vez respondió que habían muerto jóvenes y que la había criado un pariente lejano. Demasiado perfecto, demasiado pulido. Una tarde, mientras limpiaba la bodega de la casa, encontré una caja vieja con recuerdos de la Universidad de Luis Alberto. Dentro había fotos, boletos de conciertos, cartas y una foto que me congeló la sangre. Luis Alberto y Clara sonriendo en una fiesta. Y detrás de ellos, una mujer mayor con una expresión dulce, casi maternal. Yo nunca la había visto. Le di vuelta a la foto. Había una frase escrita a lápiz casi borrada: Luis, Clara y la tía Ana 2017. ¿Tía Ana, no que había crecido con parientes lejanos? ¿Por qué mi hijo jamás mencionó a esta mujer? Sentí como una pieza nueva encajaba en el rompecabezas oscuro que Clara llevaba años construyendo. ¡Bah! Ahí supe que aquella mujer, doña Ana Rivera, podía ser la clave para destruir la versión perfecta de Clara. Guardé la fotografía con sumo cuidado. Era solo una pieza pequeña, pero algo en mí decía que podía ser decisiva. Le envié un mensaje a Marco Márquez. Búscame por favor a una mujer llamada Ana. Puede ser familiar o alguien que haya criado a Clara. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando fijamente la oscuridad, sintiendo cómo una sombra pesada se cernía sobre mi casa y sobre mi vida. Clara Montiel no era una oportunista común, no. Ella escondía algo serio, algo sucio. Y yo lo sabía. Si quería ganar esta partida, no bastaba con desenmascarar su plan actual. Tenía que ir más lejos. Tenía que excavar en los rincones más oscuros de su historia, en esos secretos que ella había hecho hasta lo imposible por enterrar. Secretos que tarde o temprano iban a salir a la luz. Guardé la foto en medio de mi cuaderno de notas y escondí ambos debajo de la tabla floja del piso. No era solo una fotografía. Era una pregunta, un arma que aún no sabía cómo usar. Seguí interpretando mi papel, pero ahora cada sonrisa y cada palabra tenía un propósito distinto. Observar a Clara Montiel, buscar cualquier grieta que revelara algo sobre aquella mujer misteriosa. Pasaron unos días antes de que Marco me llamara de nuevo. Su voz ya no tenía ese tono juguetón de siempre. Sonaba seria, tensa. Hermana, tengo noticias, dijo. La mujer llamada Ann, su nombre completo es Ana Rivera. Ella sí fue quien adoptó a Clara. Pero hay algo raro. Hace como 3 años vendió de repente su departamento en Residential Northwood, en Naucalpan, y prácticamente desapareció. Los vecinos dicen que empezó a confundirse y que unos familiares se la llevaron para cuidarla. Nadie sabe quiénes eran esos familiares. Confundida, llevada. Esas palabras se incrustaron en mi mente como fragmentos de vidrio. El guión me resultaba peligrosamente familiar. Mientras tanto, Clara avanzaba con la siguiente fase de su plan. Ya no se conformaba con esconder mis cosas para hacer parecer que yo estaba perdiendo la memoria. Ahora estaba sembrando la idea de un diagnóstico médico falso. Mamá dijo durante la cena con esa voz suya que finge preocupación: la he notado cansada últimamente y sus emociones andan muy sensibles por lo del bebé. Conozco a un médico de familia excelente, el doctor Miller Ortega. ¿Por qué no vamos este fin de semana para que le haga un chequeo general el doctor Miller? La trampa se estaba cerrando y yo lo sabía. Sí, está bien, respondí fingiendo agotamiento. Si tú crees que es lo mejor, hija. Luis Alberto, sentado frente a nosotras, sonrió débilmente. Estaba más flaco, con ojeras marcadas. La culpa lo estaba consumiendo.
Una tarde, aprovechando que Clara había salido de compras, entró a mi cuarto con una caja de madera vieja entre los brazos. «Encontré esto en la bodega», dijo con la voz baja. «Es el álbum de fotos de la familia». Se sentó a mi lado y empezó a pasar las páginas. Ahí estaba yo cargándolo cuando era un recién nacido. Luego él aprendiendo a andar en bicicleta con su papá Luis Márquez. Los recuerdos me golpearon el pecho. Luis Alberto no decía nada. Solo observaba como si buscara una versión de sí mismo que dejó perder, hasta que se detuvo en una página. Era la foto que yo había encontrado. Él y Clara en una fiesta. Y detrás, sonriendo tímidamente, doña Ana Rivera. «Esta es la tía Ana», susurró señalando la figura. Era muy buena conmigo. Cuando recién salía con Clara, yo iba a su casa a cenar seguido. Justo en ese momento, Clara entró a la habitación. Su sonrisa habitual se tensó al ver el álbum. «¿Qué hacen aquí ustedes dos?», preguntó con un tono dulce que no le combinaba con la mirada. «Le estoy enseñando fotos viejas a mi mamá», contestó Luis Alberto algo incómodo. Clara se acercó y miró la foto. «Ah, la tía Ana», dijo con un desprecio tan sutil como cruel. «Ya está muy mayor, casi no recuerda nada». «Bueno, suegra, ya descanse. Ver tantas fotos cansa la vista». Tomó el álbum, lo cerró suavemente y lo colocó sobre la mesa. Fue un gesto simple pero cargado de apropiación. Estaba cerrando el pasado. Estaba borrando a quien no quería que recordáramos. Pero cometió un error. Ya no recuerda nada. Eso no era algo que diría una sobrina preocupada. Era la declaración de alguien que sabe con absoluta certeza que su víctima no puede defenderse. Era la marca de un verdugo, no de una familia. Se me heló la espalda. Al día siguiente entendí que no podía seguir esperando a Marco. Tenía que moverme por mi propia cuenta. Bajé a la cocina, donde Clara Montiel estaba preparando la comida. Clara, le dije con un tono casual casi distraído. De repente se me antojó un croissant de la panadería Le Bon. Hace muchísimo que no lo pruebo. Escuché que queda cerca del residencial donde vivías antes. ¿Cierto, Clara? Levantó la vista sorprendida pero sin sospecha alguna. Sí, suegra, así es. Pero está lejísimos. Mejor yo se lo compro. No hace falta, dije moviendo la mano. Quiero salir un poco. Me hace bien despejarme. Estar todo el día en la casa me sofoca. Ella dudó unos segundos, pero mi actuación como la señora mayor que necesita su espacio personal fue tan convincente que terminó cediendo. Bueno, suegra, vaya con cuidado, ¿sí? Asentí, tomé mi bolso. Las manos me temblaban apenas, pero mis pasos eran firmes. Crucé la puerta no como una mujer que sale a buscar pan dulce, sino como alguien que va en busca de un fantasma llamado doña Ana Rivera. Y quizá lo que estaba a punto de descubrir en ese viaje te sorprenda más de lo que imaginas. No te apartes de esta historia, lo que viene cambiará todo. El croissant no era más que un pretexto. La verdad es que después de pasar casi una hora sentada en un camión atestado, la espalda comenzó a punzarme sin descanso. Tuve que bajarme una parada antes de lo previsto y buscar una cafetería pequeña al borde de la avenida para sentarme, frotarme las rodillas y tomar a sorbos un té de jengibre bien caliente para despejarme. Yo no soy detective, solo soy una mujer de más de 60 terca y aferrándose al pedazo de vida que todavía le queda. Desde la cafetería tomé un taxi viejo rumbo a Residencial Northwood en Naucalpan. El viaje no era barato, pero no tenía otra opción. Cuando el taxi me dejó frente a aquel edificio de ladrillos desgastados, tuve que quedarme unos segundos recargando el cuerpo para recuperar aire. Las 3 plantas de escaleras se levantaron ante mí como una prueba de resistencia. Me aferré al pasamanos y subí escalón por escalón. Mis rodillas crujían como si protestaran por cada paso. Al llegar al 3er piso, jadeaba como si acabara de correr una maratón. Me apoyé en la pared apretando el bolso contra el pecho para intentar estabilizar el corazón.
Justo cuando me preguntaba qué debía hacer ahora, la sonrisa autosuficiente de Clara Montiel del día anterior vino a mi mente. Solo recordarla me devolvió un poco de fuerza para enderezarme. Comencé a fingir que estaba perdida tocando a varias puertas para preguntar. La mayoría me respondía con un no sé rápido y cortante, y de inmediato cerraban la puerta. Cada no, cada portazo me pesaba un poco más. Un departamento oscuro, otro ruidoso, otro helado. Nadie conocía a una mujer llamada Ana. A los 15 minutos el dolor en la espalda ya me hacía temblar. Estuve a punto de rendirme. Entonces, la puerta al final del pasillo se abrió de pronto. Una señora de cabello completamente blanco salió a recoger su correspondencia. Su mirada era tan amable que sin querer sentí una pequeña calma. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó. Intenté mantener la voz firme, aunque la respiración aún era pesada. Estoy buscando a una amiga de años. Vivía aquí antes. Se llama Ana. La señora frunció el ceño pensando un momento. Ana Rivera, del 3B. Sentí como si alguien me lanzara un salvavidas en medio del océano. Sí, ella misma. La señora suspiró y una sombra de tristeza pasó por su rostro arrugado. Pobrecita. Una mujer muy buena. Y aún así mire cómo terminó. El corazón me golpeó fuerte. ¿Cómo que terminó así? Pues se confundía. De un día para otro. Un día estaba perfectamente sana y al siguiente empezó a hablar cosas sin sentido. Menos mal que su sobrina, esa muchacha Clara, se hizo cargo. Le llevó doctores, medicinas, hasta traía al médico a la casa. Y luego, un día se mudaron. Dicen que la llevó a un centro de cuidados especiales. La verdad, esa muchacha Clara, muy cumplida con su tía. Muy cumplida. Esas dos palabras me atravesaron como cuchillos. Agradecí a la señora, respiré hondo para contener el dolor en la espalda y comencé a bajar las escaleras con las piernas temblorosas. Cada escalón que descendía era como si la verdad se me cayera encima, pesada e inevitable. Todo encajaba, de una forma aterradora y helada. Clara había representado la misma obra conmigo. Paso por paso, tomé otro taxi de regreso. En el asiento trasero, apoyé la frente en la ventana, cerré los ojos e intenté calmarme. El dolor en la espalda y la verdad recién descubierta se mezclaban hasta marearme. Pero aquella señora me había dado sin querer una pista crucial. Un centro de cuidados especiales. Por la noche, al llegar a Casa Márquez, llamé a Marco. No tienes que buscar a doña Ana lejos, le dije con la voz cansada pero firme. Revisa todas las residencias de adultos mayores de la ciudad y alrededores. Empieza desde hace 3 años. Busca a alguien llamada Ana Rivera. Y revisa cuáles de esos lugares tienen relación con el doctor Miller Ortega. Durante esos días intenté sembrar una pequeña duda en la mente de mi hijo. En la cena, con la voz lo más suave posible, le dije: hoy fui a Residencial Northwood. Pregunté por doña Ana Rivera, la tía de Clara. Luis Alberto levantó la vista sorprendido. ¿De verdad? ¿Cómo está la tía Ana, mamá? Los vecinos dijeron que empezó a confundirse y que se la llevaron a otro lugar. ¿No te parece extraño? Ella todavía es relativamente joven. No alcancé a terminar cuando Clara Montiel dejó caer su plato con fuerza sobre la mesa. Suegra, por favor, no hable de eso. A mí me duele muchísimo. La tía Ana estaba muy mal y yo tuve que encargarme de todo. No se angustie, no es bueno para su salud. Luego giró hacia Luis Alberto con ese tono que pretende sonar dulce, pero que en realidad dicta órdenes. ¿Ves, amor? Te lo dije. Últimamente la memoria de tu mamá está fatal. Se hace ideas que no tienen sentido. Por eso quiero llevarla al doctor Miller Ortega. Es necesario. Luis Alberto asintió de inmediato sin cuestionar nada. Sí, mamá. Clara solo está preocupada por usted. Yo dejé el tenedor sobre la mesa. Sentí un frío que no venía del aire. Había perdido. La ceguera de mi hijo era más profunda de lo que imaginé. No solo creía en su esposa, sino que utilizaba mis propios temores contra mí.
Yo estaba completamente sola. 3 días después, Marco Márquez me llamó. Hermana, ya la encontré. Doña Ana Rivera está en la residencia Oakwood, en el Estado de México. Y sí tenía razón, el doctor Miller formó parte del comité asesor del lugar. Yo sabía que no podía pedirle ayuda a mi hijo, así que mentí y le dije que iba a pasar todo el día en el club de lectura. Tomé el camión 41 hacia las afueras y el último tramo lo hice en un taxi pequeño. El trayecto fue largo. Las piernas se me adormecieron, pero el pecho me ardía como si llevara un carbón encendido por dentro. Oakwood era aún más lúgubre de lo que imaginaba: paredes envejecidas, pasillos interminables, olor penetrante a desinfectante. Fui de cuarto en cuarto preguntando, esperando, soportando miradas indiferentes, hasta que por fin la encontré. Estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana mirando un punto fijo, un lugar solo ella podía ver. Sus ojos estaban vacíos, como si la hubieran dejado demasiado tiempo en la oscuridad. Arrastré una silla y me senté frente a ella. Mis rodillas crujieron. «Buenas tardes», murmuré. «Soy Elena Márquez». Ninguna reacción. Respiré hondo. No le pregunté por Clara. No quise forzarla a recordar lo que quizás le dolía más que a mí. En lugar de eso, le conté mi historia. Le hablé del embarazo milagroso, de los objetos que desaparecían del prendedor, que me quitaron del plan para llevarme con el doctor Miller. Le conté todo con una calma frágil, como quien abre una herida que ya no puede permitir que siga infectándose. Pasó un largo silencio. Solo se escuchaba el zumbido leve del pasillo. Y entonces los hombros de doña Ana Rivera empezaron a temblar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas arrugadas. Giró la cabeza hacia mí despacio, pero con decisión. Por un instante una chispa diminuta, como un fósforo encendido en la noche, brilló en sus ojos antes vacíos. Sin decir una palabra, alargó su mano delgada, huesuda, y tomó la mía con una fuerza sorprendente. Y en ese gesto supe que ella entendía todo, y que por primera vez, después de mucho tiempo, yo ya no estaba sola. Nos quedamos así durante mucho tiempo, 2 mujeres mayores, catalogadas como despistadas, lúcidas a ratos, ya no tan claras, tomadas de la mano, como si ese simple gesto fuera lo único que aún nos sostenía en pie. Cuando salí de la residencia Oakwood, el cielo ya estaba entre azul y gris. Tomé el último camión del día de regreso a la casa Márquez, sentándome junto a la ventana, con el bolso apretado contra el pecho, para mantener el equilibrio. La espalda me dolía tanto que por momentos dejé de sentirla, pero por dentro, algo completamente distinto se había encendido, una determinación nueva, fuerte, imposible de ignorar. Mi hijo podía hoy haberme dado la espalda. Podía haber elegido creerle a otra persona antes que a su propia madre. Pero yo ya no estaba sola. Había encontrado a la primera víctima de Clara Montiel. Y a partir de hoy estas 2 viejas distraídas caminaríamos juntas paso a paso hasta recuperar la justicia que nos habían arrebatado. Yo no sabía que mientras abría la puerta de mi casa, esa noche allá arriba en el 2º piso, Clara estaba de pie detrás de la cortina de la ventana, observándome regresar. Y la sonrisa que tenía no se parecía a ninguna otra sonrisa suya que yo hubiera visto antes. Era una sonrisa que anunciaba que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Regresé a casa cuando ya había oscurecido por completo. El último camión del día había brincado en cada curva como si quisiera desarmarse, y cada sacudida hacía que mi espalda ardiera como si me clavaran agujas. Pero lo que realmente me perseguía no era el dolor, sino el apretón de manos tembloroso de doña Ana Rivera cuando me despedí en la residencia. Un apretón débil, frágil. Un grito silencioso que llevaba años atrapado en su garganta. No podía dejarla ahí atrapada en ese olvido impuesto. Y no podía permitir que Clara Montiel hiciera conmigo lo mismo que le hizo a ella. Apenas abrí la puerta sin siquiera quitarme en el abrigo, Clara ya estaba ahí parada frente a mí, como si hubiese estado vigilando desde hacía horas. ¿A dónde fue todo el día, suegra?,
Preguntó con una dulzura empalagosa, pero con esos ojos afilados que revisaban cada rincón de mi ropa, de mi rostro, buscando señales que yo no sabía si había dejado. Tragué saliva. Te lo dije. Hoy tenía reunión del club de lectura. Así Clara arqueó los labios, esa sonrisa delgada como un hilo. Qué bueno que llamé a la coordinadora. Dice que hoy no hubo ninguna reunión. Me quedé helada. Ella me había verificado. Había controlado mis pasos. Me había seguido sin moverse de casa. La soga se estaba cerrando. Tal vez me equivoqué de fecha, dije, forzando la voz a sonar ligera. A esta edad, a veces se me van las cosas. Tuve que rebajarme. Era la única forma de evitar que sospechara más. Pero Clara nunca suelta una presa. Subió detrás de mí las escaleras como una sombra pegada a mis talones. «¿Ves, Luis?», dijo al notar que Luis Alberto Márquez salía de su estudio. «Te lo dije. La memoria de tu mamá ya no anda bien. Sale todo el día y ni recuerda a dónde fue. Eso es peligroso». Luis Alberto me miró con una mezcla de preocupación y algo peor, lástima. «Mamá, tal vez este fin de semana podríamos ir al médico, solo para revisar, ¿sí?». No respondí. No podía. Los dos me estaban acorralando contra la pared sin una sola grieta por donde escapar. Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama sintiendo la punzada en la espalda, pero ese dolor no se comparaba con la sensación de traición que me atravesaba. Mi propio hijo, creyendo todo lo que Clara decía sin cuestionar. Y yo sabía lo que venía a la cita con el doctor Miller Ortega, el hombre que Clara usaba como herramienta para fabricar el supuesto diagnóstico de demencia. Aquella noche, con las manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué a Marco Márquez. «No puedo seguir así», susurré, la voz quebrada por el cansancio y el miedo. «Necesito algo que no se pueda negar. Una prueba que haga abrir los ojos a mi hijo». Marco guardó silencio unos segundos antes de responder. «Lo tenemos», dijo con un tono firme. «Pero es arriesgado, mucho». «¿Estás segura?». «Completamente», murmuré. «Ya no tengo camino de regreso». 2 días después puse en marcha el plan. La espalda seguía doliendo por el viaje anterior, así que tomé un camión hasta el centro y de ahí un taxi al banco. Pero a Clara le dije otra historia. «¿Puedes acompañarme, hija?», le pregunté fingiendo buscar mi cartera. «Me da miedo olvidar el NIP de mi tarjeta. Si vienes conmigo me siento más tranquila». Luis Alberto aceptó enseguida, como lo imaginé, siempre intentando demostrar que era un buen hijo cada vez que Clara insinuaba que mi estado mental empeoraba. Clara, en cambio, no cayó tan fácil. Se cruzó de brazos estudiándome durante tanto tiempo que pensé que el corazón se me saldría del pecho. «¿Cuánto quiere retirar?». «Solo un poco», respondí. «Para comprar unas cosas secas». No dejó de observarme ni un segundo. Yo sabía que no me creía. Podía oler la sospecha en su mirada. Pero al final, y solo porque no tenía excusa para impedirlo, nos dejó salir. Sentí clarísima su mirada clavada en mi nuca, desde la ventana del piso de arriba mientras el taxi arrancaba, como si quisiera memorizar exactamente la ruta que yo tomaría, como si yo fuera un animal que ella estaba marcando. En vez de ir a la ventanilla de atención, le dije al empleado que quería revisar la caja de seguridad familiar, esa que nadie había tocado en años. Esta era la parte más delicada de todo mi plan. Marco ya había colocado dentro una tableta pequeña junto con el video obtenido en la residencia Oakwood. Cuando la pesada puerta metálica del área de cajas fuertes se cerró detrás de nosotros, el silencio era tan profundo que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Luis Alberto miró a su alrededor confundido. «Mamá, ¿qué hay aquí dentro?». Abrí la caja. La tableta se encendió. El primer video apareció de inmediato. Una enfermera estaba dándole papilla a doña Ana Rivera. Ella giraba el rostro, los ojos llenos de miedo. La enfermera, con la mirada fría y la voz irritada, le gruñó:
¿vas a comer o qué? No me haga perder el tiempo. Después le metió la cuchara en la boca de manera brusca. La papilla quedó embarrada en su barbilla y en toda su ropa. Luis Alberto se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Esto es Oakwood, respondí con calma amarga. Y ella es la madre adoptiva de tu esposa. Adelanté el video al segundo fragmento. Una entrevista breve. La misma enfermera hablaba con un supuesto investigador social, que en realidad era agente de Marco. Doña Ana lleva años aquí. Al principio todavía hablaba. Siempre repetía que la había traicionado su sobrina. Nadie le creyó. Ahora ya ni habla. La muchacha le manda dinero de vez en cuando, pero no la hemos visto en casi un año. Pausé el video. Luis, dije mirándolo directo a los ojos. Esa sobrina es Clara Montiel. La habitación entera pareció hundirse en un silencio espeso. Luis Alberto abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Yo continué. Le hizo exactamente lo mismo a doña Ana, y ahora está repitiendo el patrón conmigo. Piensa, controla mis salidas, dice que tengo problemas de memoria. Me obliga a ver al doctor Miller o Ortega. Nada es casualidad. Luis Alberto tembló. Yo no sabía. Clara. Ella. Apreté suavemente su mano. Dime, hijo, ¿quieres que un día tu propia madre termine en un lugar extraño tratada así? Esperando morir en silencio, una lágrima rodó por la mejilla de Luis Alberto. Por primera vez el muro que Clara Montiel había construido alrededor de él mostró una grieta, minúscula, pero suficiente para que entrara un poco de luz. No alcancé a decir nada más porque el teléfono de Luis Alberto empezó a vibrar sin parar dentro de su bolsillo. Él miró la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Es Clara, dijo. Lo que me heló la sangre no fue la llamada, sino el hecho de que estaba llamando desde el número de la residencia Oakwood. Por primera vez en mi vida, entendí algo con absoluta claridad. Clara ya lo sabía, y estaba contraatacando. De camino a casa, Luis Alberto manejaba tan despacio que pensé que estaba intentando alargar cada minuto para no enfrentarse con la verdad. Sus ojos miraban al frente, pero estaban vacíos, como los de alguien que acaba de sobrevivir a un accidente y aún no entiende qué pasó. Yo no dije nada. Sabía que él estaba luchando consigo mismo con los años de confianza ciega, con las deudas emocionales que Clara Montiel decía haber resuelto y con la vergüenza de descubrir que su madre tenía razón. Cuando el auto entró al patio de la casa Márquez, sentí el pecho apretarse. La luz del porche estaba encendida, la puerta entreabierta, y allí estaba Clara, de pie justo en la entrada. Apenas necesité un segundo para saber que ya no llevaba la máscara de siempre. Avanzó hacia nosotros en cuanto bajamos del coche. Ya no tenía la sonrisa dulce, ni la voz empalagada. Fuiste a Oakwood, dijo, clavando la mirada en mí como si fuera una criminal. ¿Qué pretendías, suegra? ¿Investigar a doña Ana? ¿Inventar historias para dejarme mal? No alcancé a responder. Ella se giró hacia Luis Alberto con la voz quebrándose como si estuviera a punto de llorar. ¿Sabes lo que me dijeron cuando llamaron? Que tu mamá llegó allá diciendo que era la hermana de la señora Ana, que repetía una y otra vez que yo la tenía encerrada. Apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Luis, tu mamá está delirando. ¿Es que no lo ves? Luis Alberto dio un respingo y se volvió hacia mí. Mamá, ¿tú dijiste eso? Me quedé inmóvil. Estaba preparada para pelear, pero no esperaba que Clara actuara tan bien ni tan rápido. No estaba solo respondiendo, estaba tomando la delantera. Clara, respondí despacio, yo solo pregunté. Preguntar me interrumpió con una risa cargada de veneno. Ellos dijeron que lloraste, que gritaste, que dijiste quiere encerrarme aquí. ¿Sabes que llamaron hasta el jefe de zona? Luis Alberto abrió los ojos de par en par. La policía, sí, exclamó Clara dando un fuerte tacón al suelo. Tuve que rogarles que no levantaran un reporte, que no lo pusieran en el expediente médico. Les dije que tu mamá solo perdió la orientación por un rato.
Se llevó la mano al pecho y sonrió con lástima falsa. ¿Ves, suegra? Yo soy la que te está cuidando. Sentí un nudo subir por mi pecho. Clara estaba manipulando todo con absoluta precisión, mezclando verdad y mentira para convertir mi visita a doña Ana Rivera en un síntoma clínico. Luis dijo entonces, volviéndose hacia su esposo con una voz temblorosa tan ensayada que dolía: ya no puedo más. No puedo dejar que tu mamá ande sola así. El doctor Miller Ortega dijo que si sigue así puede convertirse en un peligro para ella misma. Un peligro. Casi solté una carcajada incrédula. Clara me tomó la mano, la apretó tan fuerte que me dolió. En Oakwood casi se cae por las escaleras. Te vieron caminar insegura. ¿También vas a negar eso? Recordé mis rodillas temblorosas bajando los escalones de la residencia. Dios mío, incluso un tropiezo mínimo ella lo convertía en evidencia. Luis Alberto me miró con angustia. Mamá, ¿de verdad estás bien? Quise gritar que estaba perfectamente lúcida, pero sabía que si levantaba la voz, Clara tendría excusa para todo. Así que solo dije: estoy bien. Clara soltó una carcajada corta, cruel. Bien, suelta el cuento, suegra. Cancelaste el club de lectura que ni siquiera existe. Tomaste un camión casi 2 horas. Llegaste a Oakwood preguntando cosas sin sentido. Ni siquiera recuerdas lo que dijiste. Y todavía vienes a decir que estás bien. Di un paso atrás. Solo uno. Clara lo vio. Y lo usó al instante, como una fiera que huele sangre. Luis, ¿te das cuenta? Susurró ella, como si intentara que yo no la escuchara, aunque era evidente que quería que cada palabra me llegara clara. Tu mamá está entrando en pánico. Esto ya no es un asunto menor. Luego giró hacia mí de golpe con una mirada afilada como una navaja. Mañana irá a hacerse una evaluación cognitiva, sin preguntar, sin retrasos, sin excusas. Si no va. Se detuvo clavando los ojos en los míos. Tendré que pedir la intervención legal correspondiente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Clara no estaba amenazando, estaba anunciando, como si ya tuviera todo preparado: la opinión del abogado, el apoyo del doctor Miller Ortega y la sombra de la residencia Oakwood detrás de ella. La Elena de antes quizá habría retrocedido, pero la Elena Márquez de ahora no podía permitirse temblar. Mañana a las 8 de la mañana, añadió Clara con una sonrisa que fingía amabilidad. En la clínica Miller, para que todo quede claro. Luis Alberto se quedó paralizado. Su expresión ya no era de confusión, sino de auténtico miedo. Y en ese instante comprendí algo con una claridad tajante. Si yo me negaba, Clara firmaría una solicitud de tutela de emergencia. Un formulario, un médico dispuesto a respaldarla, un reporte clínico manipulado, y perdería mi vida entera en un solo día. No podía permitirlo, tenía que ir, tenía que entrar en su trampa y hacer que se cerrara sobre ella misma. Pero justo cuando estaba a punto de decir de acuerdo, Clara dio un paso mínimo hacia mí y murmuró solo para mis oídos: prepárese, suegra. El doctor Miller sabe detectar la demencia, incluso cuando alguien intenta fingir lucidez. La miré directo a los ojos. Fue entonces cuando entendí algo aterrador. Clara no temía que yo descubriera su plan. Lo que realmente temía era que yo descubriera quién era ella en realidad. Asentía apenas. Clara sonrió satisfecha. Retrocedió con aire triunfal, rodeando con el brazo a Luis Alberto como quien acaba de ganar una batalla. Vámonos, amor. Tu mamá necesita descansar. Mientras se daba la vuelta, escuché claramente cómo le susurró al oído como una estocada final: no la dejes sola esta noche. La gente con deterioro cognitivo suele hacer cosas impredecibles. Esa noche, por primera vez en muchos meses, sentí un miedo real. No porque yo fuera débil, no porque estuviera equivocada, sino porque Clara había demostrado algo escalofriante. Sabía transformar cualquier verdad en prueba en mi contra. Y mañana en la clínica Miller Ortega comenzaría la primera batalla de esta guerra.
La clínica del doctor Miller Ortega estaba ubicada en un edificio de oficinas viejo de esos que huelen a desinfectante barato y a recuerdos olvidados. Clara Montiel caminaba delante de nosotros con una seguridad irritante, como si aquel lugar le perteneciera. A mi lado, Luis Alberto me sostenía del brazo. Lo noté rígido, casi como si intentara tranquilizarse a sí mismo más que a mí. El doctor nos recibió con una sonrisa falsa. El cabello entrecano perfectamente peinado, los lentes de armazón dorado, la bata impecable. Todo en él parecía respetable. Pero sus ojos, esos ojos que se deslizaban hacia Clara con complicidad, lo delataban. Nos sentamos. Clara frente al escritorio. Luis y yo del lado de los pacientes. Y entonces todo ocurrió tal como yo lo había imaginado durante noches enteras. Después de revisar los reportes preliminares que la señorita Clara me proporcionó, comenzó Miller con un tono pedante, y basándome en mis observaciones clínicas, veo señales claras de un deterioro cognitivo inicial en la señora Elena Márquez, posiblemente agravado por los recientes episodios emocionales. Empujó hacia mí un fajo de documentos gruesos. Aquí tiene, dijo, la solicitud de tutela temporal y la autorización para delegar la administración de sus bienes. Es por su propio bien. Solo tiene que firmar. Clara tomó una pluma y la colocó suavemente en mi mano como si yo fuera una anciana sin voluntad. «Fírmelo, suegrita», susurró con esa voz dulce que usaba para manipular. «Todo es por su futuro. Estará bien». Agarré la pluma. La habitación estaba tan silenciosa que pude escuchar mis propios latidos uno por uno. Miré la pluma luego a Clara, después al doctor Miller y finalmente a mi hijo. Luis Alberto asintió, un gesto pequeño casi imperceptible, pero lleno de significados que solo una madre podría entender. Entonces sonreí. Una sonrisa tranquila, inusual incluso para mí. Antes de firmar dije con una firmeza que sorprendió a los tres: creo que deberíamos escuchar la opinión de una paciente anterior del doctor, una persona que también fue diagnosticada y tratada con tanta dedicación por él. Clara abrió los ojos con sobresalto. La sonrisa se le quebró. «¿Qué está diciendo mamá?». Su voz empezaba a temblar. Y justo en ese momento la puerta de la clínica se abrió. Marco Márquez entró primero. Traje impecable maletín de piel en la mano, porte de abogado, que no aceptaba un no por respuesta. Y detrás de él, doña Ana Rivera. Ya no estaba en silla de ruedas, aún lucía delgada, frágil, pero estaba de pie, sostenida suavemente por una enfermera de rehabilitación que Marco había contratado. Su vestido azul claro contrastaba con su cabello plateado perfectamente peinado. Ya no era la sombra rota del asilo, era un testigo. Clara se quedó petrificada. ¿Qué hace usted aquí?», balbuceó con una voz que se quebró entre el miedo y el enojo. El doctor Miller se levantó de golpe, pálido como un fantasma. «¿Qué significa esto? ¿Quién los autorizó a entrar?». «Tenemos todo el derecho», respondió Marco con frialdad, mientras colocaba el maletín sobre el escritorio. «Y también tenemos pruebas». Doña Ana dio un paso adelante. Su mano temblaba, pero su mirada ardía con una fuerza que ni el abandono ni el maltrato habían logrado apagar. Ella dijo, señalando a Clara con un dedo firme: «Me hizo lo mismo que ahora intenta hacerle a la señora Elena. Me llamó loca. Me llevó con este doctor para que firmara papeles que no entendía. Me quitó mi casa, mi dignidad y casi mi vida». Marco abrió el maletín y sacó una tableta. Presionó reproducir. En la pantalla apareció Luis Alberto sentado en la oficina de Marco con la cabeza entre las manos, confesando entre lágrimas cómo Clara lo había manipulado y obligado a participar en el plan. «No, no es cierto», gritó Clara girándose hacia él. «Tú me traicionaste, inútil». Luis Alberto se puso de pie lentamente y por primera vez lo vi mirarla sin miedo. No, Clara respondió con la voz firme.
No te traicioné. Estoy salvando a mi mamá y estoy salvándome de ti. No, Clara, dijo Luis Alberto poniéndose de pie mirándola a los ojos, por primera vez sin un rastro de miedo. Estoy salvando a mi madre. Y también estoy salvándome de ti. Marco Márquez colocó sobre el escritorio un nuevo fajo de documentos. Eran los estados de cuenta que demostraban cómo Clara Montiel había transferido en secreto dinero desde la cuenta de doña Ana Rivera hacia varias cuentas fantasma. Después reprodujo un audio, la grabación de aquella discusión que yo misma había registrado, donde Clara admitía haber usado una deuda de juego para manipular y someter a su propio esposo. El doctor Miller Ortega se desplomó sobre la silla temblando, incapaz de sostenerse. Clara retrocedió un paso, luego otro, los ojos moviéndose frenéticamente, buscando una salida que ya no existía. Entonces la puerta de la consulta se abrió de golpe por segunda vez. Pero esta vez no era otro testigo. Eran dos oficiales de policía del Estado de México, uniformados, serios hasta los huesos. Marco había llamado antes reportando un caso de fraude activo y abuso contra adultos mayores. La señora Clara Montiel, preguntó uno de los oficiales con un tono firme e inapelable. Clara no respondió, no lloró, no gritó, solo me miró fijamente, con un odio tan profundo que parecía quemar el aire entre nosotras. Su obra había terminado. La actriz había perdido el control del guión, y esta vez ya no podía escribir su propio final. Cuando los dos policías se llevaron a Clara Montiel, el pasillo de la clínica Miller Ortega pareció hacerse más ancho, más vacío y más frío. Ya no quedaban los gritos que lanzó durante la evaluación psicológica, ni sus argumentos manipuladores con los que intentó llenar la cabeza de Luis Alberto, ni mucho menos aquella dulzura falsa que me mostró durante 3 años. Clara solo volteó una vez muy despacio y me miró con unos ojos tan oscuros que parecían un pozo sin fondo. No había súplica, no había rabia, solo una promesa silenciosa de odio. Una promesa que sabía que jamás tendría oportunidad de cumplir. La puerta se cerró de golpe y el aire de repente se volvió tan silencioso que parecía que todo el edificio había perdido el sonido. Doña Ana Rivera, que acababa de entrar en la sala, en su silla de ruedas, bajó lentamente sus manos temblorosas y comenzó a llorar. Pero no era un llanto de dolor. Era el llanto liberado de alguien que por fin, después de años encerrada en silencio, había sido soltada de sus cadenas. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Sentí cómo le temblaba el cuerpo, suave pero constante, como pequeñas olas golpeando la orilla después de una tormenta. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y entendí en un solo instante que las dos acabábamos de escapar de la misma jaula invisible, una hecha de manipulación, control y miedo. Luis Alberto permanecía inmóvil en la esquina de la sala. No era sorpresa lo que lo paralizaba. Era un derrumbe silencioso. Miraba sus propias manos como si ellas mismas hubieran desviado su vida del camino correcto. No se atrevía a mirarme, tampoco a ver a doña Ana. Solo observaba el punto donde Clara había desaparecido, como si quisiera que ella regresara para decir que todo había sido un mal chiste, pero nadie volvió. La puerta cerrada era también el final de sus años de ceguera. Las noticias sobre el arresto de Clara Montiel volaron entre los familiares más rápido que cualquier otro chisme. Aquella mujer que usaba la dulzura como llave, la sonrisa como máscara y la devoción familiar como disfraz, ahora era el centro de un caso de fraude y abuso a personas mayores. En solo 3 días los murmullos llegaban incluso a través del portón de Casa Márquez. Gente suspirando, moviendo la cabeza, unos sintiéndome lástima, otros disfrutando del escándalo. Pero ninguno reconocía que en su momento ellos también habían creído ciegamente en Clara, que todos me habían visto como la suegra confundida cuando intenté advertirles. No los culpo. Personas como Clara convierten la suavidad en armadura y la mentira en arte. La batalla legal comenzó. Clara Montiel y el doctor Miller Ortega fueron acusados de múltiples delitos.
La declaración clara de doña Ana, el video donde Luis Alberto admitía haber sido manipulado psicológicamente y toda la documentación falsa que Marco Márquez logró conseguir, todo eso formó un retrato perfecto de la verdad. Las audiencias estaban llenas a reventar, pero yo no asistí a ninguna. Ya había visto demasiadas veces a Clara gritar, llorar y actuar. No quería volver a ver otra función suya. Yo solo quería recuperar mi tranquilidad. Luis Alberto pidió el divorcio de inmediato. Empacó sus cosas y se fue de la casa. No por enojo ni por vergüenza, sino porque, según dijo, no podía seguir viviendo entre paredes que le recordaban todo lo ciego que había sido. No me pidió perdón. Solo agachó la cabeza al irse los hombros pesados, como si cargara todos esos años de errores. Pero unos días después, al mirar por la ventana, vi su camioneta vieja estacionada frente al portón. No tocó la puerta. No dijo nada. Simplemente tomó unas tijeras de podar y empezó a arreglar el jardín. Al día siguiente reparó la cerca. Luego pintó el portón. Sin una palabra, sin una explicación, solo acciones silenciosas constantes que decían más que cualquier disculpa. Mientras el proceso legal seguía su curso, tomé una decisión que cambió por completo la energía de la casa. Invité a doña Ana Rivera a vivir conmigo. Al principio ella se negó, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si temiera convertirse en una carga. Pero cuando puse mi mano sobre la suya y le dije, no le debemos nada a nadie, y las dos necesitamos un hogar, doña Ana rompió en llanto. Y así se mudó a la habitación vacía, junto a la mía, la misma que Clara Montiel decía que sería para los niños cuando llegara el momento. La casa Márquez, que antes había sido un campo de batalla lleno de mentiras, susurros y trampas disfrazadas de sonrisas, comenzó a transformarse en un refugio tranquilo. Doña Ana hablaba poco. Las sombras de todos esos años encerrada en la habitación blanca y fría de la residencia Oakwood aún la perseguían. Las primeras noches la escuché respirar entrecortado el rechinido de su silla de ruedas, avanzando con cautela por el pasillo, como si temiera que alguien fuera a encerrarla otra vez. Yo no decía nada. Solo le llevaba una taza de té de manzanilla y me quedaba sentada junto a su cama hasta que conciliaba el sueño. Después de unas semanas su cuerpo comenzó a relajarse. Volvió a sonreír. Y algunas mañanas incluso ponía suavemente su mano en mi hombro cuando yo me inclinaba para encender la estufa. Sus heridas no habían desaparecido, pero como una cicatriz que ya no duele, habían empezado a respirar. Poco a poco creamos nuestra propia rutina. Al amanecer, doña Ana regaba las plantas mientras yo horneaba pan. A mediodía nos sentábamos en el porche con un libro, aunque a veces solo alcanzábamos a leer unas cuantas páginas antes de quedarnos simplemente disfrutando del silencio. Y por las tardes colocábamos dos sillas una al lado de la otra y observábamos cómo el sol se escondía detrás del techo del vecino. Dos mujeres que alguna vez fueron llamadas confundidas, tratadas como marionetas fáciles de manipular, ahora sentadas ahí, libres y completas. Un domingo por la tarde, mientras yo regaba el rosal del jardín, Luis Alberto estaba agachado reparando la vieja silla de madera del porche. Le llevé un vaso de agua de limón y lo coloqué junto al brazo de la silla. Tu papá estaría contento de ver esta silla arreglada, le dije con una voz tranquila aunque llena de cariño. Luis Alberto levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero tenían una ternura que no veía desde que era niño. No dijo nada. Solo asintió despacio. Lo entendí sin necesidad de palabras. Ese gesto era su disculpa, y mis palabras mi perdón. Con el paso de los días, doña Ana empezó a practicar cómo escribir su nombre de nuevo. Su mano temblaba, las letras salían torcidas como las de un niño, pero jamás la había visto tan orgullosa. Una tarde me miró con voz apenas audible y dijo, «Pensé que iba a morir sin que nadie recordara mi nombre». No respondí.
solo tomé su mano. A veces tomar una mano es la única respuesta que se necesita. Cuando el juicio terminó, Clara Montiel fue sentenciada. Doña Ana recibió una parte de sus bienes como compensación. Pero para mí, la verdadera victoria no estaba en la corte, ni en las cifras, ni en los documentos. La victoria estaba en el jardín de la casa donde los rosales volvían a brotar con fuerza. Estaba en las tardes silenciosas cuando doña Ana y yo nos sentábamos juntas sin necesidad de hablar, pero sintiendo el alma más ligera. Estaba en las manos ásperas de Luis Alberto, golpeando cuidadosamente la madera de la silla de su padre. Cada martillazo era un paso hacia su propia redención. Y estaba también en ese instante en que me detuve en la puerta mirando la casa que creí perdida para siempre. Ahora ya no era un campo de guerra. Era un hogar uno reconstruido desde las cenizas con verdad, valentía, perdón y humanidad. A veces la mayor victoria de la vida no es ver caer a quien te hizo daño, es aprender a vivir después de que la tormenta se va. Y yo, una mujer de 60 años, a la que una vez llamaron confundida, sobreviví, recuperé mi hogar y, lo más importante, me encontré a mí misma. 6 meses después del juicio, el jardín de mi casa había cambiado por completo. Los rosales que Luis Alberto había cuidado con tanta paciencia ahora estallaban en flores rojas, firmes y radiantes. La silla de madera del porche donde doña Ana y yo solíamos sentarnos cada tarde había sido lijada y pintada de un blanco impecable. El jardín no solo era más hermoso, tenía una energía nueva, igual que las personas que vivíamos en esta casa. Doña Ana no utilizó el dinero de la compensación para comprarse un departamento nuevo. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Se inscribió en un viaje por toda Europa. Clara me quitó 10 años de vida entre 4 paredes, me dijo la mañana previa a su partida, sosteniendo una taza de té caliente. No voy a dejar que me robe ni un segundo más. Sonrió, y por primera vez las arrugas alrededor de sus ojos brillaron de alegría y no de tristeza. Ya no era una víctima, era una inspiración. Luis Alberto seguía visitándome cada fin de semana. La relación entre nosotros ya no tenía esa tensión silenciosa que tanto pesaba antes. La culpa se había ido deshaciendo y en su lugar aparecían pequeñas conversaciones que nos devolvían la calma. Me hablaba de su nuevo trabajo en una empresa más pequeña, de su departamento modesto, del esfuerzo que estaba haciendo para reconstruir su vida desde los pedazos. No desde el dinero, sino desde la honestidad y la humildad. Había aprendido una lección que le cambió el rumbo. Ese día era especial. La beca que llevaba el nombre de mi esposo, Luis Márquez, por fin sería presentada oficialmente. La ceremonia se realizó en la Biblioteca Central de la ciudad, el mismo lugar donde pasé tantas horas después de la muerte de Luis. Me paré frente al atril y observé los rostros conocidos: Marco, mi hermano, sonriendo orgulloso. Mi hijo Luis Alberto sentado discretamente en la última fila, y los familiares que alguna vez creyeron en aquel milagro absurdo. Yo ya no era una viuda vulnerable ni una mujer engañada, era una sobreviviente. Muchos piensan que con la edad nos volvemos frágiles y necesitamos protección. Comencé con una voz firme que resonó por toda la sala. Y en parte es cierto, pero eso no significa que perdamos nuestra voz, ni nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Conté mi historia, no para acusar a Clara ni para reprocharle nada a mi hijo. La conté como una advertencia sobre el maltrato hacia los adultos mayores, ese que se esconde en gestos amables, diagnósticos falsos y palabras dulces cargadas de intención. Cuando terminé, toda la sala se puso de pie para aplaudir. Pero lo que me llegó al alma no fue el aplauso. Fue que al bajar del escenario, Luis Alberto se acercó a mí. No dijo una sola palabra, solo me abrazó. Un abrazo fuerte, largo, reparador. Y en ese abrazo sentí todo el arrepentimiento, la gratitud y el amor de un hijo que al fin había encontrado el camino correcto. Por la tarde regresé sola a casa. Doña Ana ya debía estar en Italia,
probablemente disfrutando un gelato frente a alguna fuente antigua. Luis Alberto había vuelto a su rutina. La casa estaba silenciosa, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí soledad. Salí al jardín. La luz del atardecer teñía de dorado los pétalos de las rosas. Me incliné, corté una de ellas y aspiré su aroma dulce. Ya no me sentía como una mujer de 60 años, con dolores de espalda y problemas de presión. Me sentía como un árbol que acababa de sobrevivir un invierno duro, un árbol que había perdido todas sus hojas, pero que ahora, desde sus ramas desnudas, dejaba asomar nuevos brotes tiernos, fuertes y llenos de vida. Susurré como si Luis aún estuviera a mi lado en aquel jardín. Protegí nuestra casa y tu legado, amor. Y aprendí que incluso en los inviernos más oscuros, la vida siempre encuentra la manera de volver a brotar. Mi historia no es la historia de un milagro imposible, de un embarazo inventado. Es la historia de otro milagro mucho más real, el milagro de la verdad, del valor y de encontrarte a ti misma cuando todos quieren que te quedes callada. Y ese sí es un milagro en el que vale la pena creer. La historia de Elena Márquez se cierra en ese jardín donde las rosas rojas se abren orgullosas bajo el sol. Hermoso, ¿verdad? Ella no solo riega y cuida las flores, está cuidando de sí misma, de ese pedazo de alma que antes fue pisoteado por la mentira. Doña Ana Rivera encontró libertad en un cielo nuevo. Luis Alberto halló redención en sus actos silenciosos. Y cada uno a su manera está aprendiendo a sanar. Quizá la mayor enseñanza de esta historia no es cómo se desmantela a una persona cruel, sino cómo se aprende a confiar en la propia voz, incluso cuando el mundo entero insiste en lo contrario. La intuición de Elena, su cuaderno, escondido sus viajes cansados, a pesar del dolor en las rodillas, todo nació de una misma certeza. Yo sé lo que es verdad. El verdadero milagro no fue un embarazo imposible, sino la fuerza que una mujer puede encontrar cuando la empujan contra la pared. Una fuerza despierta por el amor a la verdad y al legado del hombre con quien compartió su vida. Y sé que en la vida de cada uno de nosotros también existen voces que intentan apagar la nuestra. A veces es la duda de los demás, a veces es la presión de la familia y otras veces es esa inseguridad que uno mismo carga. Nos hacen preguntarnos si sentimos lo correcto, si acaso estamos exagerando, si nuestra percepción vale algo. Por eso solo quiero preguntarte algo muy sencillo. Últimamente, ¿estás escuchándote de verdad? Hay algo que tu corazón te está diciendo, pero tu mente está intentando ignorar. ¿Cuál es tu historia? Y más importante aún, ¿la estás honrando como merece? Cuídate. Cuida tus verdades. Cuida esos relatos íntimos que te hacen ser quien eres. Gracias por escucharme.